Bueno, nos encontramos acá nuevamente reunidos para, de alguna manera, hacer unos señalamientos y una mención especial por el sábado pasado. Me estoy refiriendo puntualmente al 17 de septiembre, en donde se tiene en cuenta, en donde se conmemora, se festeja el Día del Docente, el Día del Profesor. Y nosotros, siendo el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, queríamos tener algunas palabras en función a esta fecha que de alguna manera nos enlaza muy puntualmente y de alguna manera hacerlo manifiesto a la comunidad de la Universidad Tecnológica Nacional. Este día está dado en función a una figura de la docencia. Me estoy refiriendo a José Manuel Estrada, un pedagogo el cual se desempeñó puntualmente en el ámbito secundario y de la universidad. Y en esos tiempos, estoy hablando de la generación del 80, estoy hablando de la promulgación de la reconocida ley 1420 en 1884, estaba en debate este tema si la educación debería ser laica o no. Estrada justamente estaba por los que defendían que justamente sea religioso, un poco amparado en este concepto de que desde nuestra época de la colonia siempre la educación estuvo de la mano de clero, de iglesia, es decir, estaba muy afincada a que se desarrolle en este tipo de lugares y a cargo de los sacerdotes. Sabemos que la ley 1420 resultó laica y por lo tanto él se fue separando de este debate. Y también me parecía interesante, además de reseñar la figura de Estrada, rememorar palabras de un pedagogo argentino. Me estoy refiriendo puntualmente a Estrada, que decía justamente y fue muy reconocido por los alumnos. Los alumnos justamente en ese momento fueron a plantearle todo su reconocimiento a la labor que venía desarrollando. Pero decía que me parece importante en este día tener en cuenta algunas menciones que se denomina las 20 freudianas palabras que dice Paulo Freire, el cual es un pedagogo oriundo de Brasil, dedicado puntualmente a esta idea de alfabetización de adultos, y me parecía que eran muy pertinentes al día justamente del profesor al cual estamos haciendo mención. Yo las voy a ir releyendo y algunas justamente voy a agregar algún comentario a modo personal, porque me parece que acá lo sólido y relevante fue lo que planteaba justamente Paulo Freire, y muy humildemente voy a tratar de hacer alguna colaboración en esa línea. Hay una pregunta que justamente siempre nos estamos haciendo quienes estamos en docencia, quienes de alguna manera trabajamos en docencia, y él hace mención a tres conceptos, a tres términos en cuanto a lo que significa enseñar.
y lo define justamente en estas palabras, que enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. Hay muchas definiciones en cuanto a lo que significa enseñar, pero me parece que justamente muy brevemente estas tres palabras en cuanto a la seguridad de uno mismo en función al conocimiento, la profundidad, el análisis que tiene de la disciplina o la ciencia que maneja, me parece fundamental. En segundo lugar, hablamos de la capacidad profesional. Estamos hablando de que el docente debe ser justamente un profesional cabal. Y finalmente, generosidad, es decir, humildad, es decir, entregarse nada más ni nada menos que lo que son los depositarios, los que son justamente a quienes uno como docente debe tratar justamente de promover. Hay otra máxima que me parece interesante, donde dice: solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos, concepto el cual habremos leído muchas veces en función a que uno siempre está aprendiendo. Es decir, esto del rol del docente, el cual era el dueño del conocimiento y los alumnos eran justamente ese recipiente al cual había que llenar de conocimientos, tenemos que ir alejándonos debido a que hoy en día, con la vertiginosidad que tiene el conocimiento, hay que estar actualizado constantemente y por supuesto hasta llegar a compartir ese conocimiento. Después dice, y esto nos rememora y nos habla un poco de la historia de la educación, donde dice: la cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Fíjense cuántas palabras tan lacerantes, ¿no es cierto?, tan duras con respecto a que la educación durante mucho tiempo fue atributo casi exclusivamente de los hijos de las familias pudientes, a los hijos los cuales también ya se los preparaba, se los promocionaba por cargos dirigenciales, tanto sea a nivel provincial, nacional, y cómo esto de alguna manera se ha ido revirtiendo. Ya hemos hablado más de una vez en cuanto a la gran promoción que hace la Universidad Obrera Nacional y luego también estableciendo el tema de la gratuidad universitaria, ¿no es cierto?, tratando de desterrar esta idea de que estuviera confinado a un determinado sector social. Y habla justamente de estos ignorantes, refiriéndose a aquellos los cuales no fueron escolarizados, a los cuales no obtuvieron la titulación. Y acá justamente estamos planteando, o Freire, mejor dicho, muy sabiamente intenta promover, en base a que este tema de la cultura del silencio, y que justamente estos que no han podido por determinados motivos acceder a la escolarización, por el mero hecho de mantener una familia, trabajar, desempeñarse laboralmente, tienen conocimientos. Es decir que este tema de ignorantes
evidentemente lo tendríamos que evitar, anular, reducir. Y fíjense que casualmente Freire hace hincapié con respecto a que muchas veces están en la cultura del silencio, es decir, que evidentemente no son tenidos en cuenta. Otra de las situaciones que me parece que Freire hace hincapié, y en este momento me parece importante mencionarla, debido a nuestro profesorado técnico, que es el que justamente nos convoca, cuando dice: la ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente, de la humanización del hombre. Acá vale un aclarado con respecto a cuando él menciona la palabra sociedad revolucionaria, que muchos de sus términos resultaban muy urticantes para los que de alguna manera estaban en el poder. Y entonces esta razón hizo que él estuviera bastante alejado de su país, en una relación de inmigrante, porque tenía estas ideas, las cuales de alguna manera obstruían esta situación del orden que trataban de instaurar. Esta revolución está hablando obviamente de una revolución cultural, no está hablando de ninguna manera de una revolución armada. Y fíjense que el tema de humanización resulta ser un concepto que de alguna manera nos suena redundante. ¿Cómo humanizar a alguien que es un ser humano? Claro, fíjense cómo trata de alguna manera reforzar este concepto. Es decir, no se los consideraba de alguna manera personas. Y ahora tenemos que entonces rescatar que esta humanización se debe fundamentalmente porque nuestros alumnos de alguna manera van adquiriendo a través del conocimiento, a través de su escolarización, a través de asistir a la escuela, de características donde puede llegar a proferir su palabra. Él le da mucha importancia a este tema de la palabra, pero no a la palabra aprendida a través de un libro y solamente la repetimos de memoria, sino fundamentalmente a decir la palabra sentida, la palabra que tenga significado, la palabra que tenga, en definitiva, una representación de lo que yo quiero expresar. Bueno, este era un poco el mensaje, la situación que nos queríamos justamente posicionar para este pasado 17, pero vale la aclaración que como cayó el sábado, estábamos ahí en la fecha para alargar este video. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.